Bueno, arrancamos la primera parte del sistema de partículas. Esto va a tener todo el contenido en sí mismo, pero después vamos a ver un segundo video con varias aplicaciones eh, y que van a ser las que les va a servir para hacer los problemas más que nada. Pero primero tienen que aprender todo lo de acá. Bueno, entonces hasta ahora veníamos laburando con partículas individuales. Las partículas individuales son puntos con masa, por ende ocupan un punto en el espacio, o sea, la posición que le damos con el vector, posición, las describe totalmente porque eh, están en un punto en el espacio y no ocupan, no tienen volumen. Entonces tienen como propiedad intrínseca la masa, eso es lo que las caracteriza, ¿no? Van a tener siempre la misma masa. Y después su estado instantáneo va a estar definido por la posición y la velocidad que tienen, ¿no? Entonces yo, sabiendo la masa, conozco la partícula y diciendo la posición y la velocidad en un dado instante, estoy describiendo completamente esa partícula. No puedo decir nada más de esa partícula. Porque si ya sé cómo es, o sea, qué masa tiene, dónde está y con qué velocidad va, todo lo demás está determinado. Ahora, cuando tenemos un sistema de partículas, este aquí, un sistema de partículas puede ser cualquier conjunto de partículas que yo elija y no tienen por qué estar conectadas necesariamente. Yo puedo decir, bueno, la uno, la 4 y la 5 y eso es mi sistema de partículas, lo voy a estudiar como un todo y veré qué le pasa. ¿Sí? Pero no tiene por qué estar obviamente ligadas las partículas. En general nos va a interesar sistemas de partículas que tengan algún tipo de relación y que por eso los definimos así. Pero de nuevo, es arbitraria la definición del sistema. Puede ser cualquier conjunto de partículas que tenga por ahí. Entonces, por ser un conjunto de partículas, por definición va a tener va a tener estructura. ¿Qué significa que tiene estructura? Que lo puedo desarmar en partes, que tiene partes distinguibles entre sí. Y va a estar extendido en el espacio, porque como son más de una partícula, no pueden estar todas en el mismo lugar. Entonces va a haber una adentro y una afuera, también va a haber cosas que pertenecen al sistema y cosas que no pertenecen al sistema. Eso lo va a distinguir de lo que veníamos trabajando ahora. Bueno, eso. Entonces, ahora queda por preguntarse. Entonces, cuando yo hablo de un sistema de partículas, ¿qué posición le asigno? Bueno, sí, también pues, siempre puedo decir está entre tal y tal punto, si es una cosa lineal, si está en algún intervalo, con tres intervalos puedo definir un volumen, de tres intervalos espaciales, pero en general yo voy a necesitar un vector posición para mi sistema y ese se lo voy a tener que asignar de alguna manera. Y lo mismo con la velocidad. ¿Qué velocidad tiene el sistema como un todo? Bueno, esas cosas las vamos a empezar a responder ahora. Partiendo de que en la dinámica, ¿no? En la física que venimos viendo hasta ahora, que es la dinámica, que es cómo las partículas interactúan con las fuerzas, lo que nos interesa, lo que regula esa interacción es la masa inercial particularmente. Bueno, entonces vamos a tratar de asignarle relevancia a las partículas que conforman mi sistema en función de su masa. Van a ser más importantes las partículas más masivas que las menos masivas, porque se van a llevar, van a gobernar más la dinámica del sistema. ¿Sí? Si tengo una partícula de 10.000 kilos y una partícula de 1 gramo, lo que le pase al sistema va a estar mejor descrito por lo que le pasa a la partícula de 10.000 kilos que a la de 1 gramo. ¿Sí? Por eso, primero, antes que nada, definimos la masa del sistema, que es tan trivial como la suma de las masas de las partículas que la constituyen, ¿no? Y después, como posición del sistema, vamos a elegir un punto que vamos a llamar centro de masa, que va a ser la suma de las posiciones de todas las partículas, pero pesadas estadísticamente, o sea, pesadas en esta suma, por un factor que va a ser la masa de la partícula dividida la masa total del sistema. Entonces, cuanto más porción, esto es la porción de masa total que se lleva cada partícula, cuanto mayor sea la porción de masa total que se lleva cada partícula, más va a tirar ese término, más grande va a ser el término de posición, o sea, más va a tirar esa partícula hacia su posición, de manera que el resultado, el vector resultante va a estar más cerca de la mayor cantidad de masa de materia del sistema. Este aquí, que si hablamos de partículas dispersas en el espacio, el centro de masa puede estar en un lugar donde no haya ninguna partícula, de hecho es lo más probable. ¿Sí? Que justo caiga en una partícula es medio raro, a menos que esa partícula sea totalmente dominante. Pero en general va a estar apuntando a la nada, pero vamos a saber que ese es el centro de masa del sistema. ¿Sí? Piensen si quieren partículas formando un anillo, ¿sí? Y son todas partículas iguales formando un anillo, ¿no? Y bueno, ahí seguramente si hacen esas cuentas, lo que les tiene que dar es que el centro de masa está en el medio del anillo. En el medio del anillo no hay nada. ¿Sí? Si tengo partículas formando una fila y todas iguales, las partículas, si son todas iguales, bueno, el centro de masa va a estar en el medio de esa línea.
de ese segmento. Y así. La simetría del sistema va a determinar dónde va a estar ese centro de masa. Pero bueno, de nuevo, eso lo hice ejemplos fáciles donde las partículas pesan todo lo mismo o tienen la misma masa, todas, ¿no? En el caso que haya diferentes de masas, bueno, las que son más masivas van a tirar más para su lado y el centro de masa va a quedar más cerca de ellas. Bien, entonces vamos al caso más simple. Solo dos partículas y tienen la misma masa. Ya pueden llegar a intuir dónde puede caer el centro de masa de este sistema, pero lo vamos a hacer la cuenta. Entonces, ¿cómo es la cuenta? Es cada coordenada de la partícula multiplicada por su masa dividido a la masa total. En este caso, como son dos partículas de masa m, la masa total es 2m y cada partícula está multiplicada por su masa, que es m. ¿Sí? Saco factor común m, lo limpio con el m de abajo, me queda que la posición del centro de masa es el promedio de las posiciones de las dos partículas. O sea que si esta queda arriba el vector suma de posiciones que me da esto, este vector anaranjado, en la mitad de esa longitud, o sea, la mitad también del segmento que une las dos partículas va a quedar el centro de masa de la partícula, lo que es bastante intuitivo, ¿no? Tengan en cuenta que hasta ahora estamos mirando partículas en reposo respecto a este sistema. Este sistema lo vamos a llamar sistema de laboratorio, ¿sí? El sistema que está plantado y que va a ser típicamente inercial. Ahora vamos a ver otro sistema que sí va a ser importante. Entonces, en este caso el centro de masa va a estar en la mitad del segmento que une las dos partículas. Ahora, ¿qué pasa en un caso distinto en donde hay una partícula que es mucho más masiva que la otra? Para hacer bien las cuentas, vamos a hacer que la partícula 1 es 1000 veces más masiva que la partícula 2. Bueno, si hago esta cuenta de nuevo, ¿sí? Abajo me va a quedar 1000 veces masa 2 más masa 2 es 1001 veces masa 2. Y acá puedo sacar masa 2 factor común y me queda 1000 por la posición de R1 más R2. ¿Sí? Puedo limpiar esta masa 2 con la de abajo, ¿sí? Me queda 1000 sobre 1001 posición 1 más posición 2 sobre 1001, ¿no? 1000 sobre 1001 lo puedo aproximar como 1, ¿no? Porque es prácticamente 1. Entonces me queda la posición de la masa 1 y la posición de la masa 2 dividido 1001. Y esto es básicamente como si no la estoy dividiendo por un número muy grande. Obviamente a menos que sea el módulo de esto sea muy grande, pero vamos a suponer que se achica mucho más que R1. R1 no lo estoy dividiendo y R2 lo estoy dividiendo por 1000. Entonces esto aproximadamente es R1. O sea, cuando tengo una partícula mucho más masiva que la otra, el centro de masa me queda muy cerca de la posición de mi partícula más masiva, ¿no? La velocidad del centro de masa, bueno, naturalmente la vamos a sacar derivando en función del tiempo, la posición del centro de masa. Esa derivada temporal de toda esta suma, lo único que depende del tiempo es la posición. Mejor dicho, de toda esta suma, lo único que depende del tiempo es la posición. O sea que esa derivada entra hasta acá, no afecta a las masas, pero derivo las posiciones de cada partícula y me queda entonces la velocidad de cada partícula. Entonces me queda igual que el centro de masa, pero, o sea, la suma de las velocidades, pero pesadas por por la porción de masa que se lleva cada partícula. Pero si agarro estos dos factores así, MI por BI, lo que me da es justamente la cantidad de movimiento de cada partícula y todo eso dividido por la masa total. ¿Sí? Porque MI por BI es PI. Acuérdense, la cantidad de movimiento. Es este vector que me dice cuánta materia se mueve en qué dirección. Bueno, y la suma de toda la cantidad de movimiento me va a dar la cantidad de movimiento total del sistema, ¿no? Que es lo que está acá arriba. O sea que la cantidad de movimiento total del sistema la puedo hacer como la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, ¿no? Sacando esta m para aquel lado. Bien. Entonces la cantidad de movimiento del sistema va a ser equivalente a la cantidad de movimiento de una partícula que tiene la masa de todo el sistema moviéndose con la velocidad que tenga el centro de masa. Todo eso visto desde un sistema plantado en el piso, si quieren, en el laboratorio. Vamos con un ejemplo entonces. Tengo dos masas, dos partículas, una de masa 10 kilos, otra de masa 1 kilo. La partícula de 10 kilos está en -1 metro. Estamos todos sobre la recta, así que no lo estoy haciendo vectorial. La partícula que tiene la más chica está en 5 metros y la velocidad de cada una es -1, la de la masa 1, -1 metro sobre segundo y 3 metros sobre segundo la de la masa 2. La posición la calculo entonces por la masa de una, por la posición de esa misma, más la masa por la posición de la otra. Y eso me da aproximadamente menos 0,45 metros. Fíjense que me queda de este lado el centro de masa, claro, porque está más cerca de la masa más masiva, de la partícula más masiva, ¿sí? No iba a quedar en el medio porque hay una partícula más masiva que la otra. Y la velocidad me va a quedar apuntando
Fíjese que hay una partícula moviéndose en cada dirección, ¿no? Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Pero bueno, la velocidad va a ser, también va a depender de qué tan rápido se mueva cada una. La de la que va hacia la derecha se mueve más rápido, pero la otra es más masiva. O sea, la que va hacia la derecha se mueve 3 veces más rápido en módulo, ¿sí? Porque estaba a 3 metros sobre segundo y estaba a 1 metro sobre segundo, pero la de la izquierda es 10 veces más masiva, entonces sigue ganando para aquel lado y la velocidad que queda es apunta en la misma dirección que la velocidad de la más masiva. ¿Sí? En este caso estamos en una dimensión. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la aceleración del centro de masa va a ser la derivada de la velocidad del centro de masa y nos va a quedar justamente como todas las anteriores, la relación de masa por la aceleración de cada partícula, la suma de todos esos términos. Y la energía cinética del sistema va a ser la suma de las energías cinéticas de cada partícula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo planto un sistema de referencia con los ejes paralelos al sistema laboratorio en el centro de masa? O sea, un sistema de referencia con los ejes paralelos al que ya tenía, que es inercial, pero su origen en el centro de masa del sistema, ¿no? Ponele que está ahí. Sí, me quedó medio. Ahí está. Tengo estas tres partículas. Pónganse que estamos hecho mucho más masiva. Entonces el centro de masa me va a quedar por acá y yo planto mi sistema ahí. Bueno, si yo ubico cualquier partícula en ese sistema, vamos a llamarlo prima, va a ser prima el sistema cuando se refiere al centro de masa. Es el sistema centro de masa, o que tiene el origen en el centro de masa. Bueno, entonces, como ya habíamos aprendido, cuando cambiábamos de coordenadas, cuando cambiamos de sistema de referencia, la posición en el sistema primado es la posición en el sistema laboratorio menos la posición del centro de masa o del sistema primado en el sistema laboratorio. ¿Sí? Me queda esto, que es la resta de estos dos vectores. La velocidad va a ser la derivada, la diferencia de las velocidades y la aceleración la diferencia de las aceleraciones. Eso ya lo sabemos. Vamos a verificar, es una tontería, digamos, sabemos lo que va a dar, pero para que vean qué tan sustentable o qué tan sólido es esto, estos planteos, estas definiciones, vamos a calcular entonces la posición del centro de masa en el sistema centro de masa. ¿Sí? Entonces, para que se acostumbren a operar con estas cantidades. ¿Sí? La posición del centro de masa en el sistema centro de masa va a ser la suma pesada por sus masas de las posiciones de cada partícula respecto al centro de masa, dividido m. A esta primada la puedo escribir como la resta de la posición en el sistema laboratorio menos la posición del centro de masa. Y ahí lo puedo separar esto en dos sumas. ¿Sí? Una que se lleva a esta parte, ¿sí? Menos una suma que tiene las masas, la suma de las masas, todas multiplicadas por la posición del centro de masa. Esto que está acá no es más que la posición del centro de masa en el sistema laboratorio, es R. Y esto que está acá así, esta suma así, que tiene factor común, le puedo sacar R grande, es la masa de todo el sistema. Entonces me va a quedar R, que corresponde a este término, menos la masa de todo el sistema dividido la masa de todo el sistema por R. Eso me da M sobre M me da 1 y R menos R me da 0. Naturalmente, la posición del centro de masa para un sistema que tiene su origen en el centro de masa es 0. Necesariamente tiene que ser 0. Si derivamos esto, vamos a llegar trivialmente a que la velocidad del centro de masa para ese sistema también es 0, porque si la posición es 0 todo el tiempo, idénticamente 0, bueno, significa que no se mueve respecto a sí mismo. Bueno, eso es medio trivial. Y por ende la cantidad de movimiento respecto al centro de masa es 0 también, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? Bueno, la energía cinética, con estas traslaciones, con estos cambios de sistema de referencia, también la puedo escribir como dos términos. Fíjense, yo a la velocidad al cuadrado que está dentro de la energía cinética la desarmo en el producto del vector velocidad por sí mismo, y a cada uno de esos los escribo esto es el no primado. Bueno, si el primado es la diferencia, el no primado es la suma del primado más la velocidad del centro de masa. Los escribo así, hago cuadrado del binomio, me queda el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y cada uno de estos términos, fíjese que acá me quedó eso. Me va a quedar un primer término que es no es más que la energía cinética
de cada partícula, las sumas de la energía cinética respecto al centro de masa, porque tienen las velocidades primadas, más otro término que es mi sobre 2 por 2, se me va, por BI, o sea, es MI por BI prima, eso no es más que la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa, fíjense, porque la definición de velocidad del centro de masa por la velocidad del centro de masa en el sistema laboratorio, B' por B. Y acá me va a quedar un término que tiene una suma que tiene en todos los términos, tiene B la velocidad del centro de masa al cuadrado, por lo cual lo puedo sacar factor común y lo que me queda entonces es la suma de todas las masas dividido 2. Esto debería ser un 2 acá, no una S. Y eso no es más que la masa del sistema dividido 2 por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bueno, la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa es 0, o sea que este término no está. Entonces lo que me queda es que yo la energía cinética la puedo escribir como una suma, como la suma de las energías cinéticas de las partículas respecto al centro de masa, más la velocidad, digamos, la energía, lo que sería la energía de una partícula con la masa de todo el sistema, entonces recuerden que es un 2, por la velocidad del centro de masa. Es una partícula con la masa de todo el sistema que se mueve con la velocidad del centro de masa. Esto le llamamos energía cinética interna y esto otro le llamamos energía cinética de traslación. Esta es la que veo desde el sistema laboratorio, veo pasar todo ese sistema, o el centro de masa, yo lo voy siguiendo y es como si se mueve a velocidad v grande y la masa del sistema es m grande, entonces es lo que se llama energía cinética de traslación. Lo que veo desde afuera, más la energía cinética que tenga cada partícula respecto a su centro de masa. Entonces son todas las partículas moviéndose respecto al centro de masa y el centro de masa moviéndose con velocidad v grande. Entonces yo sumo esos dos términos para tener la energía cinética total del sistema. Bien, entonces respecto a la dinámica de un sistema de partículas. Sobre cada partícula del sistema, acá vamos a agarrar uno simplecito que tenga 3 nada más, voy a tener entonces la fuerza que me hacen las mismas que se hacen entre sí las partes del sistema, ¿sí? Ya sea por contacto o a distancia, no importa, acá están a distancia, ¿sí? Entonces sobre la masa 1 tengo la fuerza que le hace 3 a 1 y la fuerza que le hace 2 a 1, y sobre la masa 3 tengo la que le hace 1 a 3 y la que le hace 2 a 3 y así. Acá me falta un nombrecito. Pero además puedo tener fuerzas externas sobre cada una de las partículas. O sea, fuerzas que hagan agentes que están afuera del sistema. Entonces, sobre la masa 1 tendré la fuerza externa A y la B. Sobre la 2 tendré la fuerza externa C. Y sobre la 3 tendré la fuerza externa D. ¿Sí? Entonces voy a distinguir entre las fuerzas que se hacen entre partes del propio sistema y las fuerzas que ejercen sobre el sistema, sobre partes del sistema, agentes externos. Para cada partícula vale la segunda ley de Newton. Entonces yo a esa segunda ley de Newton, que suma sobre todas las fuerzas que hay sobre la partícula, puedo desarmarla esa suma entre la suma de las fuerzas internas, o sea, la que les hacen las demás partes del sistema, más, o sea, a la partícula I, más la suma de las fuerzas externas que hay sobre la partícula I. Y todo eso tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula I con el tiempo, ¿no? A la derivada de Pi a dt. Bueno, ahora vamos a hacerlo para este sistema de 3 partículas. Entonces para la partícula 1 tendré la fuerza que le hace 2 a 1, más, esas son las fuerzas internas, ¿no? La fuerza que le hace 2 a 1 más la que le hace 3 a 1, más todas las fuerzas externas que haya sobre 1. Y eso tiene que ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento de 1 respecto al tiempo. Para 2 tenemos la fuerza que le hace 1 a 2 y la que le hace 3 a 2 y las externas. Y para 3 tenemos la que le hace 1 a 3, la que le hace 2 a 3 y las externas, ¿no? Están todas acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la variación total de la cantidad de movimiento total del sistema? Bueno, tengo que sumar todas estas, ¿no? Son las variaciones de todas las cantidades de movimiento. Sumo estas 3 ecuaciones, derecho, así. Verticalmente sumo estas 3 ecuaciones. Todo lo que está a la izquierda, más todo esto, más todo esto, más todo esto, tiene que ser igual a todo esto, más todo esto, más todo esto. Bueno, si la sumo, ¿qué va a pasar? Por tercera ley de Newton, yo sé que todas estas se cancelan, porque la 2,1 es menos la 1,2. Entonces esta se va a cancelar con esta. La 3,1 es menos la 1,3. Esta se va a cancelar con esta. Y la 3,2 es menos la 2,3. Entonces estas dos se van a cancelar. O sea que toda esta parte se anula y solo me quedan vivas las fuerzas externas. O sea, la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces va a ser solo debido a la suma de las fuerzas externas. Las internas no le cambian la cantidad de movimiento al sistema. Y eso está bien, o sea, condice con la experiencia, porque un sistema no se puede autoacelerar, ¿sí?
Un sistema dentro de sí mismo no puede empujarse a sí mismo. Fíjese si esto no se cancelara, una nave espacial que está totalmente libre de fuerzas externas, por ejemplo, flotando ahí en el espacio, si estas no dieran cero todas entre sí, se podría empujar a sí misma. Alguien podría empujar la nave desde adentro y se aceleraría, y eso no puede pasar, ¿no? Entonces, claramente las fuerzas internas se cancelan por tercera ley de Newton y lo único que me queda es que si cambia la forma de moverse del sistema, de su centro de masa, o sea, si cambia la cantidad de movimiento total del sistema, eh, la suma significa que hay fuerzas externas aplicadas, ¿no? Y eso va a ser, tiene un corolario trivial, que si no hay fuerzas externas aplicadas o si suman a cero, si solo tengo fuerzas internas, bueno, entonces la cantidad de movimiento del sistema, la cantidad de movimiento total del sistema se conserva, es una cantidad conservada. Y eso es un montón, porque yo sé entonces que esta le puede hacer fuerza a esta y se pueden acelerar mutuamente, ¿sí? Pero la cantidad de movimiento del sistema no va a cambiar. Entonces, evidentemente, las cantidades de movimiento que ganen estas dos al interactuar tienen que ser igual y opuestas, pues tienen que cancelar constantemente entre sí, ¿no? Y esto es lo que nos va a servir para resolver un montón de problemas, ¿sí? Por esta fuerte conservación. Obviamente esto es una cantidad, una ecuación vectorial, o sea, se cumple por componentes. O sea, tal vez la suma de fuerzas externas no es cero, pero si la suma de fuerzas externas en un eje particular, por ejemplo en el X, da cero, bueno, la componente en ese eje de la cantidad de movimiento se va a conservar. Lo mismo que si da cero en Y o da cero en Z. ¿Sí? No se tiene que cumplir completamente, se puede cumplir por componentes. Bien, y para ir terminando, entonces, vamos a decir algo que tal vez deberíamos haber dicho antes, haber definido, porque esto se puede definir para una sola partícula, pero no lo habíamos visto. ¿Qué pasa cuando yo tengo fuerzas, lo que se llama impulsivas? O sea, una patada, ¿no? Yo no estoy haciéndole fuerza constantemente durante un tiempo largo a una partícula, sino que le pego una patada, ¿sí? Le hago una fuerza intensa, variable en el tiempo, o sea que no es constante en el tiempo, pero además por un tiempo muy corto. Eso se llama fuerza impulsiva, ¿no? Tendría, si yo grafico f de t, o sea, la fuerza en función del tiempo tendría una pinta así, ¿no? Una fuerza que se vuelve muy intensa durante un tiempo muy corto y después cae rápidamente. Bueno, hay una cantidad que llamar impulso, que es justamente el área bajo esta curva, es la integral en el tiempo de la fuerza, ¿sí? Por lo que, si yo aplico segunda ley de Newton y hago la sumatoria de toda la fuerza sobre una partícula, la sumatoria de todos los impulsos, sumo todos los impulsos que hay sobre la partícula, esto se me mete acá adentro. Fíjese que esto, la integral de la fuerza por el diferencial del tiempo, no es más que la variación de cantidad de movimiento que genera esa fuerza, si quieren pensarlo así. Entonces la suma de todas va a ser la variación de la cantidad de movimiento total, ¿sí? Porque si F, la sumatoria de las fuerzas, es dp a dt, la integral de esa sumatoria en el tiempo me va a dar delta p, ¿no? Bueno, entonces la suma de todos los impulsos, o sea, de todas estas integrales, me tiene que dar la variación de la cantidad de movimiento de una partícula. Entonces, ahora volvimos a hablar de partículas, ¿sí? Por eso es p chiquita. Muchas veces cuando tengo fuerzas impulsivas es muy difícil saber exactamente cómo es esta función en función del tiempo, por lo cual la información que puedo llegar a tener es qué variación de cantidad de movimiento generó esa fuerza y por ende puedo saber el impulso, ¿no? En vez de saber cómo fue la fuerza instante a instante. Entonces puedo saber el impulso total, que es la integral bajo la curva de la fuerza en función del tiempo. Ahora, más para atrás, algo más general. Si yo tengo una función f de x con cualquier forma, el área bajo la curva entre x0 y x final va a ser la integral, ¿no? Eso ya lo sabemos, es la integral de f de x diferencial de x entre x0 y x final. Va a ser el agua de esta cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar un valor f medio, lo voy a llamar así, tal que ese valor me genere un rectángulo? O sea, si yo hago un rectángulo de altura f medio y base delta x, bueno, yo quiero que ese rectángulo tenga el mismo área que el área original, el área de la función en ese intervalo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer, ¿por qué me sirve eso? Y bueno, porque yo voy a llamar ese valor, va a ser un valor representativo, es decir, bueno, va a ser el valor el valor constante que tendría que haber tenido la función para encerrar el mismo área que lo que encerró la función variable,
¿no? O sea, es qué valor constante es equivalente en área al valor de la función que no es constante. Entonces yo tengo que, quiero entonces que este rectángulo que tiene una área f medio por delta x sea igual al área bajo la curva de mi función. Entonces no me queda más que la f media, el valor medio, lo vamos a llamar, el valor medio de f, sea el área bajo la curva dividido el ancho del intervalo. ¿Sí? Eso es lo que se llama el valor medio de una función en un intervalo. Obviamente depende del intervalo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si eso lo aplicamos a una fuerza? En este caso, tengo una fuerza impulsiva. El valor medio de esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy buscando acá? Si estoy buscando el valor medio de la función, sabiendo que el área bajo esta curva es el impulso. Y bueno, yo quiero la fuerza, ¿qué valor de fuerza constante yo tendría que haber aplicado durante este intervalo de tiempo para obtener el mismo impulso que obtuve con esta fuerza que no es constante? Básicamente eso quiero. Entonces, el valor medio de esa fuerza va a ser, ya lo vimos, 1 sobre el intervalo por la integral de la fuerza en el tiempo. La integral de la fuerza en el tiempo es el impulso, entonces me queda el impulso dividido el intervalo. Entonces yo voy a poder escribir el impulso que generó la fuerza como su valor medio por el intervalo, porque como el impulso es el área, esto por definición es un rectángulo que tiene el mismo área. ¿Sí? Entonces yo muchas veces, en vez de saber, de nuevo, para las fuerzas impulsivas, saber cuál es su dependencia con el tiempo, lo que puedo llegar a saber es durante cuánto tiempo actuó la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, una patada, cuánto tiempo tuve, yo le pego una patada a una pelota, cuánto tiempo tuve en contacto del pie con la pelota y cuál es el valor medio de la fuerza en ese intervalo. Eso es algo que es más razonable de saber. ¿Por qué? Porque ya vimos que eso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, en general, cuando yo tengo esas interacciones impulsivas, o un raquetazo, o, bueno, ya saben, alguna interacción intensa y de corta duración, bueno, en general voy a trabajar con el valor medio de la fuerza en ese intervalo, la duración del intervalo y el impulso. Y para terminar, un ejemplo de esta aplicación. Pensemos que nosotros tenemos una pelota que la dejamos caer desde la altura h0. Pega en el suelo, rebota y llega luego a una altura h final, ¿no? Evidentemente perdió energía, no fue un choque elástico. Bueno, ya lo vamos a definir bien eso, pero perdió energía, ¿no? Porque llegó a una altura menor, que es lo que pasa normalmente. Entonces, si llamamos velocidad cero, no a la inicial que es cero, porque es una caída libre, sino a la que tenía justo antes de impactar contra el piso, y velocidad final a la que tenía justo después de rebotar, ¿sí? Evidentemente es menor porque perdió energía en el impacto. Bueno, esas dos velocidades las puedo, sabiendo las alturas, las puedo por consideraciones energéticas, las puedo encontrar, ¿no? Ya sabemos que la velocidad final de una caída libre es raíz de 2g por h0, o sea, por la altura de donde caí. Y lo mismo para un tiro vertical. ¿Sí? La altura final, la relación entre la altura final y la velocidad inicial, si quieren, es la misma. Así que la velocidad con la que salió del suelo es raíz de 2g por la altura final. Bueno, tengo estas dos velocidades. Entonces, el impulso va a ser la variación de la cantidad de movimiento. La variación de cantidad de movimiento va a ser la masa por la variación de la velocidad, vectorial. ¿Sí? Uno dirán, ¿qué pasa si entra y sale con la misma velocidad? Bueno, cuidado, ¿no? Porque una velocidad es de una dirección y la otra velocidad es en la otra. O sea que la variación de. Si impacta con velocidad v0 y sale con velocidad v0, el delta v, el módulo de delta v es 2v0, ¿no? Porque tengo que sumar un número negativo. Cuidado con eso. Bueno, acá lo voy a hacer, ¿no? Pero son de velocidades distintas. Entonces me queda la masa saco factor común raíz de 2g, porque están en las dos velocidades, y me queda raíz de h final, más porque esta velocidad final es positiva y la otra es negativa, ¿sí? Cuidado. eh, Más raíz de h0, ¿sí? Y eso no es más que, por definición de impulso, la fuerza media dividido el tiempo que que duró el impacto, ¿sí? Bueno, ahí vimos entonces cómo es una aplicación del impulso y de la conservación de la cantidad de movimiento, en este caso para una partícula. Después lo vamos a
a extender a un sistema de partículas. Por hoy eso es todo. Después seguimos con varias aplicaciones que son las que van a ser parecidas a los problemas que tienen en la práctica.